Buenas tardes a todos. En primer lugar quería agradecer a la Bienal por invitarnos a participar de este espacio del aula útil y especialmente a los compañeros de Proyecto Habitar que trabajamos, como contó antes la presentadora, en lugares de formación y práctica profesional en contextos de desigualdad. Especialmente quería agradecer de mis compañeros de Proyecto Habitar a Eugenia Jaime, a Julián Salvarredi, a Mariana Alexandrovics, a Agustina Correa y a Gabriela Torren, que participaron activamente en el armado de esta presentación. La presentación tiene tres partes. Una primera, que es una breve contextualización de las acciones que realizamos en el área metropolitana de Buenos Aires. Otra segunda parte donde voy a presentar el grupo de Proyecto Habitar y también las acciones que realizamos en este contexto. Y una tercera parte que es un poquito más extensa, que va a abordar particularmente el aula útil, la buena práctica académica, la convocatoria que hoy nos reúne aquí. Bueno, en relación al contexto, como contaban antes en la presentación, nosotros trabajamos en el territorio del área metropolitana de Buenos Aires. Este es un territorio signado por grandes desigualdades en relación al acceso al suelo y el acceso al hábitat digno. El área metropolitana de Buenos Aires tiene una superficie de 3.000 metros cuadrados y en ella viven 13 millones de personas. Está conformado por la capital federal, que es este espacio que está atravesado por delimitado por el riachuelo y por esta línea que se ve acá, que es la General Paz, y toda la otra mancha gris que se ve alrededor es el área metropolitana, el Gran Buenos Aires. En ese espacio viven en el 10% de esas 13 millones de personas, viven en asentamientos y villas, asentamientos precarios, que son todas las manchas negras que se ven ahí desperdigadas por toda esa otra mancha gris. Este problema en relación a la desigualdad del acceso a la ciudad y el suelo no es un problema nuevo, sino que es un problema que se fue construyendo y está delimitado por la dualidad que se ha producido y acentuado alrededor de la historia. Se profundizó claramente esta desigualdad en los procesos de los años 90 con las políticas neoliberales y luego en el 2001 con la crisis social y económica. Ahora quería contar algunas características físicas también de este espacio. A diferencia de Quito, nuestro entorno es bastante llano, como se ve en la foto de abajo de todo. Ese es el perfil desde el Río de la Plata hacia la ciudad de Buenos Aires. Y después se presentan todas estas situaciones que estaba mencionando anteriormente en relación a la desigualdad, donde se ve arriba a la izquierda unos asentamientos precarios, abajo está la Villa 31, que también es una construcción de hace un montón de años autoproducida, donde la deficiencia en relación al acceso a los servicios públicos es clara. Hay otras manifestaciones físicas de esa desigualdad, por ejemplo, la de la izquierda al medio, la de la derecha al medio, donde en realidad hay un muro que divide una parte rica de una parte más pobre. Y bueno, y así, todos estos son ejemplos de estos hábitats en los que nosotros trabajamos. Estas imágenes hacen referencia también a esta situación. Ahí podemos ver los interiores de las viviendas donde habitan estas personas que sufren esta desigualdad en su vida cotidiana. Y esta es la Universidad de Buenos Aires, donde nosotros trabajamos.
Este es el espacio donde nos formamos como profesionales. Yo estudié en este lugar. Ese es el patio central de la universidad. Y estas son sus aulas. La universidad, como una institución socialmente construida, es el espacio donde se producen los conocimientos y donde se reproducen las prácticas sociales que validan las ideas que generan la arquitectura que antes estábamos viendo. Y este es Proyecto Habitar. Esta es nuestra página. Como contaba antes, somos una organización de arquitectos urbanistas que desarrolla planes, programas y proyectos. Proyectamos transformaciones arquitectónicas y urbanas donde los recursos son escasos y donde el saber disciplinar es claramente un aporte. Desarrollamos el trabajo de la materia y la técnica dispuesta hacia la construcción de una sociedad más valiosa. El trabajo que proponemos es pensar los espacios, pensar a las personas, pensar la sociedad y también pensar las acciones de estas personas a través del tiempo. Como contaba antes, este es como nuestro territorio de trabajo y todas esas manchas rojas que ven por ahí son los barrios y los asentamientos que antes estaban en negro, que son algunos de los que estuvimos trabajando. Y esas tres palabras que hay abajo, los proyectos urbanos inclusivos, son algunos de los proyectos. Por ejemplo, estuvimos trabajando en el municipio de San Fernando, que es la manchita roja que está abajo a la derecha. Y después, los otros también que están pintados como barrios completos, son lo que llamamos nosotros atención primaria de hábitat, que son trabajos en asentamientos informales con organizaciones sociales o articulando con el municipio o con algunas otras organizaciones religiosas o políticas que tienen base barrial. Y los puntitos rojos son distintos espacios colectivos barriales donde realizamos o mejoramientos o obras nuevas para la mejora de centros comunitarios, comedores y otras actividades que necesitan estos barrios. Y acá algunos ejemplos de esos trabajos. Estos son trabajos de lecturas. Nosotros llamamos lecturas al estudio de la ciudad y de los conflictos que en ella se producen. Entonces son lecturas espaciales. Arriba hay uno de una villa en Quilmes, a la derecha es un trabajo en Esteban Echeverría, son distintos municipios de la ciudad de Buenos Aires. La idea es tratar de comprender las lógicas de producción espacial de la ciudad. Entonces, estos que tenemos acá son unos mejoramientos u obras nuevas de espacios colectivos. Este que está arriba a la izquierda es el Centro Misionero Padre Pérez Riera, en un asentamiento en La Matanza, en el municipio de La Matanza, y después otros mejoramientos, es una sala de salud y el mejoramiento de 20 comedores barriales, donde se realizan también otras actividades. Esta otra lámina en realidad son proyectos de investigaciones y concursos de ideas, concursos de proyectos arquitectónicos, urbanos, de distinto tipo, donde tratamos de poner en discusión y desarrollar los conceptos alrededor del espacio de los proyectos espaciales que estas ciudades necesitan. También realizamos algunas publicaciones, hemos realizado algunas publicaciones de libros, algunos para trabajar en el barrio, otros más teóricos, otros para estudiantes de arquitectura. La idea es poder comunicar y transmitir todos los conceptos y las ideas que vamos desarrollando para poder ponerlas en discusión en los ámbitos barriales, académicos o en estos encuentros que estamos acá. Por último, para terminar con la descripción del grupo,
También participamos de algunas discusiones más políticas, legislativas, se podría decir, en relación al acceso a la ciudad. Entonces nos parece pertinente participar de estos espacios como Habitar Argentina, que es un espacio multisectorial que discute el derecho a la ciudad y a la vivienda. En el ámbito legislativo participamos también del Centro de Hábitat Inclusivo, que es un espacio de investigación de la universidad, y después de otras organizaciones internacionales como Habitat International Coalition y la red ULACAP, que es una red de cátedras de vivienda, y también de los encuentros nacionales de arquitectura comunitaria y encuentro latinoamericano de arquitectura comunitaria, donde trabajamos sobre el rol profesional y la pertinencia de nuestras acciones en relación a la necesidad de la población. Quería destacar de estos espacios una propuesta de ley de asistencia técnica pública y gratuita que estamos trabajando en Habitar Argentina, que es una propuesta que tiende a garantizar el acceso a la arquitectura a quienes no tienen la posibilidad de acceder, promoviendo el derecho de los arquitectos también de cobrar por el trabajo en estos espacios de una manera sostenida y sostenible. Y ahora sí, voy a entrar a hablar de algunas acciones y algunos proyectos que tenemos en la Universidad de Buenos Aires en relación a esta convocatoria que era el aula útil, la buena práctica académica. Son 3 proyectos los que voy a presentar. Una es la pasantía de investigación de villas y asentamientos y conjuntos habitacionales, unos talleres para el proyecto de 3 plazas en el barrio de Un Techo para Todos y, por último, los consultorios de atención primaria de hábitat. Que ayer también en la mesa de género estuvimos hablando un poco de alguna de estas cosas. Bueno, arrancando por la pasantía de investigación, estos que están acá son trabajos de algunos de los estudiantes que estuvieron cursando la pasantía. La primera parte de la pasantía aborda una lectura territorial en relación a las transformaciones físicas que se desarrollan en estos espacios. Una particularidad que proponemos para trabajar es abordar las problemáticas en territorios donde nosotros trabajamos en nuestro rol profesional. Entonces, el primero es una villa en Quilmes, el otro es un municipio del área metropolitana que se llama Esteban Echeverría, y el de abajo es un conjunto habitacional Lugano 1 y 2. Distintos compañeros de Proyecto Habitar estuvieron o están trabajando en esos espacios, entonces tenemos nosotros un saber en relación a ese lugar y a ese espacio que posibilita seguir problematizando con los estudiantes. Una característica particular del trabajo que realizamos es la utilización del dibujo como una herramienta para investigar, que ayer también Leonel lo mencionaba como un instrumento propio de nuestra disciplina. La idea es conocer a través del dibujo, que el dibujo sea una herramienta para seguir investigando y recolectando datos en relación a estos procesos históricos de conformación espacial. Leer estos dibujos y tratar de comunicarlos, porque no es solo para investigar, sino también es para poder ponerlo en relación y trabajarlo con otros, nos permitió preguntarnos algunas cosas como de por qué ocurren o no determinadas transformaciones, quiénes son las personas, los sujetos o los colectivos que realizan esas transformaciones y cuáles son las herramientas con las que las hicieron. Entonces, en estos ejemplos hay algunas cuestiones vinculadas con transformaciones que fueron promovidas por políticas públicas, como fue el caso de la villa en Quilmes, que no se ve muy bien el dibujo, pero están marcados con color esas transformaciones.
Y después otras transformaciones que tienen más que ver con la producción social y con la construcción del hábitat a partir del trabajo de las personas. Entonces lo que tratamos de comprender es cuál es la relación entre lo que sucede y lo que proponen las políticas públicas y cómo afectan estas transformaciones a la vida cotidiana de las personas. Estas son imágenes del trabajo en taller, donde estamos abordando estas problemáticas y compartiendo los avances de los estudios. La idea es trabajar con los intereses propios de cada uno de los estudiantes. Nosotros estamos en ese lugar, conocemos de esos espacios, pero la propuesta es que los estudiantes traigan desde su experiencia hasta el momento las propias particularidades y preocupaciones que pueden hacer que esto sea un conocimiento que se devenga en una apropiación propia de los estudiantes. No solo trabajamos en el aula, sino que también entendemos que es necesario visitar a estos espacios. Entonces proponemos en general en las pasantías de investigación ir a conocer, recorrer lugares, charlar con los referentes del lugar. Ahí hay como distintos espacios donde fuimos recorriendo, conociendo, vinculándonos en principio desde una perspectiva más perceptual, de modo de poder repensar las primeras impresiones que habíamos desarrollado en los dibujos. Entonces la propuesta en relación a esto es que sea una construcción que lo que vaya desarrollando es una idea de una acción y una reflexión alrededor de los conocimientos y de los supuestos que vamos construyendo alrededor de la investigación. Y estas son imágenes con un poco más de zoom de lo que era el estudio del municipio de Esteban Echeverría, donde los estudiantes, a partir de la necesidad de proyectar un polideportivo, empezaron a investigar cuáles eran los espacios que existían, de qué forma se usaban, cuáles eran las personas que accedían a esos, cuáles no, y entonces en eso, qué impacto iba a tener este polideportivo que el municipio estaba proponiendo construir. Y estas son otras imágenes del taller, cuando el trabajo ya está terminado, cuando finaliza el cuatrimestre, y en este caso en particular invitamos a los referentes del barrio a que vengan a la universidad a participar del debate sobre la propuesta de los estudiantes. Y quería leer esta frase sobre el proyecto que dice: este énfasis en el proyecto, lejos de ser una obviedad, resulta un trabajo cotidiano, ya que la adversidad social que se presenta al conocer los territorios es una situación que atenta contra la saludable capacidad de imaginarse en el futuro. Proyectar es el acto que le permite al estudiante transformarse, entenderse como parte del proceso y problematizar las intenciones y las ideas que le dan sustento a su práctica. Traía esta frase porque es particularmente lo que estuvimos trabajando en esa pasantía, pero también es lo que tratamos de trabajar siempre, que este proyecto, que no es solo un proyecto de arquitectura, sino que es la posibilidad de pensarse a uno mismo transformado y pensar al espacio con una posible transformación, es lo que entendemos necesario para que sea la apropiación de estos conocimientos de los estudiantes. Otros talleres para el proyecto de 3 plazas en un barrio, un techo para todos. Nos propusimos acá la elaboración de unos proyectos para poner en valor 3 espacios públicos que habían sido seleccionados como espacio colectivo en la toma de un asentamiento precario. Entonces, las estrategias y propuestas que se planifican en el tiempo se basan en la metodología abierta, prospectiva, flexible, participativa, creativa de lógica incremental que permite su concreción.
La idea de esta frase es que a través de lo que voy a contar, contarles cuáles son las estrategias que fuimos tomando para poder alcanzar un proyecto de unas plazas en este barrio. Este es el barrio, esa es la plaza, la foto más grande, es el espacio público que la gente eligió para una plaza. Como ven, no tiene mucha característica de plaza como uno se lo puede imaginar. Sí tiene unos juegos ahí al fondo, pero podemos ver en general que las construcciones son bastante deficitarias, no hay veredas, no hay cloacas, los servicios públicos son muy deficientes y también aparecen estas situaciones como la de abajo a la derecha, donde al lado hay un club y hay un paredón. Entonces, entendiendo esta desigualdad que afecta a estas personas de este barrio, en todo el desarrollo de su vida cotidiana, pensamos en proyectar este espacio público que les contaba al principio. Estas son imágenes de los primeros encuentros donde empezamos a conversar alrededor de la idea de cuáles eran los espacios públicos que este barrio necesitaba. Entonces, estamos reunidos vecinos, estudiantes y docentes en un espacio que nos prestaba una de las fundaciones del lugar. Realizamos primero algunos relevamientos con los vecinos. Estas imágenes son de ese proceso, primero unos bocetos a la hora de relevar y después, finalmente, un pase en limpio de esta situación. La idea del relevamiento no es solamente un relevamiento físico, sino también incorporar las características sociales y todas las acciones que se realizan en ese espacio. Y ahí entonces no se lee, pero en esa plaza en particular está mencionado que hay en el mástil que aparece en el medio, que ataban a los caballos para que se queden ahí, porque la gente no tenía dónde guardarlos. En la parte donde está como ese charco de agua, en realidad es donde también están los juegos de los nenes que veíamos al principio. Y después toda una zona de barros, está mencionado que los autos pasan por el medio. Todas esas características están definidas por el espacio que está conformado hasta el momento. Entonces, una vez identificados estos problemas entre estudiantes, vecinos y docentes, nos preguntábamos cómo hacíamos para incorporar, además de las cosas que nosotros habíamos podido relevar en esos relevamientos que habíamos hecho, perdón la redundancia, cómo hacíamos para incorporar a otros actores que también eran usuarios de ese lugar a este proceso de proyecto. Y entonces ahí es que salimos a las plazas. Eran 3 las plazas, entonces hicimos sábado a sábado una jornada distinta en cada una. Y entonces realizamos una mudanza de las cosas que teníamos, que necesitábamos, y realizamos un trabajo individual y uno colectivo, donde empezamos a ver cuáles son las acciones que hoy se realizan, cuáles son las que queremos y cuáles son las que podemos proyectar realmente. Entonces ahí el aporte de cada uno de los vecinos fue valioso en relación a las características espaciales y a las actividades que ellos sabían que ahí se realizaban. Es un conocimiento de la experiencia que es necesario a la hora de proyectar estos lugares. Y por otro lado, el conocimiento de docentes y estudiantes que aportaban desde la disciplina el conocimiento del espacio, de la posibilidad de relevar, de pasar en limpio los dibujos y las ideas, y problematizar sobre qué características y cualidades espaciales tenían que tener estos lugares. Y estos son los proyectos que presentamos. Esas son las 3 plazas que les mencioné, con una propuesta espacial distinta y característica de ese lugar. Un trabajo que realizaron los estudiantes que estaban realizando y coordinando los talleres con los docentes. Estas
Estas propuestas fueron después de largas discusiones con los vecinos alrededor del programa social. Una cosa que quería mencionar de este proceso, además del proyecto de las plazas durante los talleres, lo que sucedió es que los vecinos hacían mucho hincapié en que no había un plano del barrio, que ellos no tenían un plano del barrio, que tampoco aparecían en el Google Earth y esas cosas. Entonces realizamos un plano del barrio que también fue entregado este día con esa carpeta. Lo que quería mencionar eso porque en realidad el proyecto es uno, nosotros proponemos algo, pero después en el proceso de construcción del programa social y del proyecto particularmente, vamos revisando e incorporando cuestiones en relación a las necesidades que aparecen y se visibilizan en esos talleres con la comunidad. Finalmente, este proyecto de los consultorios de atención primaria de hábitat. Esta es la definición que Eugenia y Julián realizaron cuando arrancamos a trabajar con esto. Es el sector del sistema público de atención al derecho al hábitat y a la ciudad más próximo a la población, que se destina especialmente a la respuesta a casos de viviendas recuperables, establecidos con equipos interdisciplinarios de base científica y aceptación social, e implementados a través de la efectiva y democrática participación comunitaria. Los consultorios son un instrumento de trabajo que proponemos para la democratización del acceso al conocimiento técnico y social. Es un instrumento, es una metodología de trabajo que se propone como un trabajo profesional y que con una claridad y una adaptación a los tiempos de la universidad también pudimos desarrollarlo en ese ámbito. Entonces, estos consultorios de atención primaria de hábitat tienen un primer momento que es de lectura, que es en relación a un pacto que hacemos con los estudiantes y con los vecinos, donde cada uno asume el compromiso de sostener ese trabajo alrededor del tiempo. En relación a la lectura, hay una entrevista que tiene dos momentos. Un primer momento que es en general en el espacio comunitario, que son las fotos que se ven arriba. Ese día había sol y podíamos estar afuera, si no nos apretamos adentro porque el espacio era pequeño, y donde realizamos una primera aproximación a los problemas que tienen en la vivienda de estas personas. Es una forma de conocer la realidad donde se valora particularmente la experiencia de las personas en su práctica cotidiana en relación a su vivienda, y donde también se valora el conocimiento técnico de cada uno de los estudiantes que realizan esas entrevistas. Cada uno de los estudiantes tiene una familia a cargo, pero trabajan en grupos de 3 o 4 estudiantes coordinados por un docente, donde la discusión alrededor de los problemas, de los proyectos y del programa social, como vamos a ver ahora, se da en este pequeño colectivo primero y después en relación a los otros grupos de estudiantes que también están trabajando. La segunda parte de la entrevista es esta que vemos acá, que ya no es en el espacio comunitario, sino que es en la propia casa de las personas, donde además del relevamiento social que habíamos tenido al principio, realizamos un relevamiento físico, donde vamos, medimos, sacamos fotos, repasamos lo que habíamos charlado la vez anterior, y aquí sí es el vecino el que te guía y te va llevando a conocer todo eso que ya habían venido charlando. Entonces es una posibilidad de resolver algunas dudas, de seguir avanzando en el conocimiento del problema y de problematizar con el vecino nuevamente esa lectura. Después de ese momento de trabajo viene
una parte que nosotros lo llamamos el programa social, que es la construcción de las cualidades espaciales que tienen que tener esta vivienda en relación a las necesidades y a los problemas que habíamos estado charlando la vez anterior. Entonces, se trabaja de manera colectiva en propuestas espaciales. Como vemos, esa es una imagen del taller y algunos primeros bocetos de cómo van a ser las distribuciones espaciales de estas viviendas. Ese trabajo que se hizo en la universidad, en el aula, se lleva de manera de poder compartirlo y debatirlo con los vecinos. A partir de ese programa social se realizaron 3 propuestas proyectuales, las que se ponen en discusión a través de esas láminas que se ven colgadas ahí. En este momento del proceso de los consultorios, además de la discusión en relación a los proyectos, promovemos una discusión colectiva alrededor de los problemas del barrio, porque hay unos problemas que sí son individuales, pero de todas formas se repiten y se replican en cada una de las viviendas de todas las familias en las que visitamos. Entonces la idea es poder trabajar esas cuestiones de manera colectiva, de manera de buscar soluciones que aborden estas cuestiones. Y ahí esa foto de ahí arriba es justamente ese momento colectivo de discusión donde se trabajan sobre las problemáticas individuales y barriales, familiares también, donde empieza a aparecer y empieza a evidenciarse que el problema no es de una familia, sino que es de todas las que habitan en este espacio. Y esta imagen es un zoom de una de las láminas que estaban ahí colgadas, donde pueden ver que arriba, con letra pequeña, está escrito el programa social. En realidad no quiero profundizar particularmente en los proyectos, sino mostrar como el proceso metodológico. El programa social, y después están esas 3 propuestas. La primera es una que realiza la familia y las otras 2 son 2 propuestas que realizan los estudiantes. Entonces, a partir de la lectura del programa social, que es el acuerdo que se hace entre la familia y los estudiantes, se discuten esas propuestas espaciales que están abajo y se vuelve a debatir en relación al espacio. Y ahí es cuando se reformula alguna de estas opciones, se elige una y después queda una tarea de seguir debatiendo para producir una nueva propuesta. Lo que permite este momento particularmente es una comprensión de la necesidad de la discusión sincera, de la participación de todos los que habitan en esta vivienda, porque es el momento como de definición de cuál va a ser el proyecto que va a pasar como a la última etapa. Y finalmente se realiza una devolución individual a cada una de las familias, que es la que llamamos la entrega de la carpeta y del proyecto, en donde se recoge todo el proceso que se había realizado, todos los procesos de discusión a través del programa social, a través de las 3 alternativas de proyecto y el proyecto final, que tiene, aparte de eso, todas las características técnicas propias de la arquitectura, el plano, el presupuesto, las formas de gestión, la etapabilidad en relación a las posibilidades concretas de la familia de realizar esa mejora. Y son unos ejemplos, en realidad es un ejemplo de un relevamiento cuando se entrega la carpeta, que tiene los deseos de la familia, el relevamiento social, el relevamiento espacial, las fotos que se sacaron a esta familia en particular, que también son parte de la documentación que entregamos. Y este es el proyecto, en rojo es la propuesta proyectual y bueno, es eso. Y bueno, y acá algunos otros proyectos que nos parecía interesante ver porque en realidad tenemos varios. Traigo esto porque
no va a dar el tiempo, si no. Este proceso de consultorios quería rescatar que lo que posibilita es una desnaturalización de la carencia, de la pobreza, de la desigualdad que viven en estos espacios. Entonces son los estudiantes, los docentes y los vecinos los que pueden desnaturalizar este proceso. Y para ir terminando, quería leer una frase en relación a nuestro trabajo, que dice que nosotros, trabajamos en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, como había mencionado al principio, que esta institución, como tantas otras instituciones, aunque sean de carácter público, custodian los conocimientos que ya se aceptaron e incorpora nuevos con muchísima dificultad, tendiendo a reproducir modelos y formas de la estructura social que ya está vigente. La facultad, como cualquier otro espacio educativo de los que estuvimos viendo en toda esta semana, determina las posibilidades de acción y pensamiento de los estudiantes que transitan. La propuesta es acercar las herramientas propias de la disciplina hacia una transformación necesaria. Entonces proponemos estudiar los procesos de producción arquitectónica y urbana, haciendo énfasis en la territorialización de la desigualdad. Por eso diseñamos procesos pedagógicos que propician la lectura y el relevamiento, para conocer con un sentido transformador. La elaboración de un programa social con la intención de producir encuentros de saberes y la producción de proyectos inclusivos que permitan al estudiante proyectar las transformaciones necesarias de la ciudad. Conocer con vocación transformadora facilita la apropiación del conocimiento y por lo mismo las posibilidades de significarlo e incorporarlo a los aprendizajes previos, ya bien provengan de instituciones educativas o de la experiencia de vida. Los estudiantes que participan de esta experiencia atraviesan un proceso que propone una estrecha relación entre el modo de aprender la realidad y la metodología desarrollada, incorporando y revalorando las herramientas propias de la arquitectura, que generalmente están comprendidas como conocimientos estancos, difíciles de relacionar. La experiencia cotidiana de aprender se resignifica ante la oportunidad de adoptar un rol activo desde la particularidad de las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo. El proceso de enseñanza y aprendizaje se propone como replicable, no solo en relación a la posibilidad de extender la experiencia a la formación, sino como un conocimiento indispensable del profesional, necesario, situado y transformador. Y por último, esta foto, que es en la inauguración del centro comunitario Padre Pérez Riera, y ahí estamos nosotros con algunos vecinos también. Estamos la mayoría de los que hoy formamos parte del proyecto Habitar, de este colectivo que se propone este desafío de trabajar sin las seguridades del aula y tratando de construir estructuras de aprendizaje con las potencialidades propias del territorio. Muchas gracias.